He titulado el mensaje de hoy, El tiempo de la iglesia. Diga conmigo, mi tiempo. Generalmente nosotros creemos que la iglesia es esto, no está en la casa de Dios. Esto es una edificación, un templo. Pero la iglesia somos nosotros. La Biblia dice que Él es nosotros somos la iglesia y la iglesia es un ser vivo. ¿Dónde están los seres vivos? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y como iglesia tenemos que vivir. Por eso aquí te digo siempre, saluda al otro, porque venimos nosotros somos un cuerpo, todos trabajamos para el mismo Dios, somos parte de una cabeza que se llama ¿cómo? Jesucristo. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Y la iglesia es la que va a ser raptada, la iglesia es la que se va para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la que regresará con Jesús a reinar eternamente. La iglesia es la que tendrá vida eterna. Entonces yo voy a hablar hoy, venimos hablando acerca del tema del Apocalipsis, pero tuve que hacer un alto, porque para uno poder estudiar el Apocalipsis completo, yo le llegué hasta el cuarto sello, hasta ahí podemos estudiarlo solo el Apocalipsis. Pero después del cuarto sello, capítulo 6 de Apocalipsis, nos es necesario devolvernos en la Biblia e ir al libro de Daniel. Es necesario ir al libro de Isaías, es necesario ir al libro de Zacarías, es necesario ir al libro de Jeremías, porque todos esos libros me ayudan a entender el Apocalipsis. Una hermana me abordó el domingo pasado y me dijo, pastor, ¿y qué pasó con el otro caballo? Fue el que me dijo así. Estaba atenta a la prédica porque prediqué hasta el cuarto caballo. Pero no había más caballos, eran sellos. Cada sello, los 4 primeros representaban un caballo. Yo le dije, no hermana, seguimos el próximo domingo y el que sigue, así que tiene que venir. Porque no puedo hablarle de los 5º sello, del 6º sello, del 7º sello, si usted antes no entendió Daniel, si no entendió Zacarías, si no entendió Jeremías y si no entendió Isaías. Así que hoy vamos a tomar el libro de Daniel y de Jeremías para poder entender un poco acerca del futuro, porque Apocalipsis es la revelación del futuro. Una revelación que tuvo ¿quién? Juan. Mira cómo es Dios de poderoso, que puede poner de acuerdo a hombres que nacieron en épocas diferentes para escribir, inspirados bajo el poder del Espíritu Santo, porque así dice la Biblia, que eran inspirados por el poder del Espíritu Santo para escribir lo mismo acerca del futuro, sin equivocarse. Amén. Entonces leímos por allá en Apocalipsis que venía el anciano de días, ¿te acuerdas? Que el anciano de días era Papito Dios. Y que también venía un cordero, uno como con apariencia de hijo de hombre, y que el hijo del hombre era Jesús. Amén. Entonces empezamos a ver cómo la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos irnos a otro libro para entender. A medida que vamos leyendo aquí, vamos leyendo allá, nos damos cuenta qué es lo que quería decir Papito Dios. Nunca en la Biblia vas a encontrar nada textual. Nunca. Siempre en la Biblia vas a encontrar esa, a medida que vas leyendo, a medida que vas meditando. Porque el libro de Josué dice, medita en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Qué dice? Medita. No dice lee. Diga conmigo, no es leer. Es meditar acerca de lo que lees. Dile que está a tu lado, es meditar. Yo veo que gente lee la Biblia todos los días. Es más, uno se va al centro y en las chazas en la mañana no solamente hay alabanzas, sino hay gente sentada leyendo la Biblia. Yo no puedo concebir, discúlpame, pero no, que en mi lugar de trabajo yo pueda leer la Biblia mientras pasa un carro pitando, una persona saludándote, porque la Biblia se medita. Diga conmigo, se medita. Y para meditar algo hay que pensar. Dile que está a tu lado, tienes que pensar. Entonces, ¿cómo puede usted pensar mientras va leyendo aquí y allá? ¡Oye, Juan! Tú saludando, ¿sí? Y el otro te pregunta, oye, ¿cómo te fue ayer? Bien, 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 bien. Aquí leyendo, sí. Y entonces vas a volver a leer, ¡tac! Suena el teléfono. ¿Qué mamá? ¿Aló? Listo, chao. Vas a seguir leyendo. Después, ¿cómo va a ser tu meditación? Dime, ¿de qué vas a meditar? ¿De cómo te fue ayer? ¿De que la mamá te contó que el perro le pasó esto? ¿Aló? Diga conmigo, medita de día y de noche en la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde están los discípulos? No solamente es ir a hablar del Señor.
no es solamente orar por alguien, no solamente es echar fuera un demonio, es meditar la palabra del Señor. Para meditar la palabra del Señor primero hay que leerla. Es imposible meditar algo que yo no he leído. Porque es que ahí viene el problema, empiezo a creer todo lo que me dicen. ¿Cuánto tiempo duras tú metido en redes sociales? ¿Y cuánto tiempo duras tú escuchando el mensaje en la iglesia? Si escucharas el mensaje de los jueves y el mensaje de los domingos y meditaras de él toda la semana, de seguro, el diablo no viene y te engaña. De seguro tuvieras una fe enorme. ¿Dónde está la gente que quiere tener una fe enorme? La Biblia me enseña que la fe se desarrolla. Es como ir al gimnasio. Nadie nace con los músculos grandes. Lo único grande que nace es la barriga. ¿Sí? Pero queremos músculos grandes. Y los músculos se desarrollan. Y para uno desarrollar un músculo, para los que van al gimnasio, eso duele. Para que el músculo crezca, duele. ¿Aló? Al principio te va a doler meditar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a meditar la palabra, empiezan los problemas. Amén. Cuando empiezas a buscar al Señor y a meditar en la palabra, vienen las pruebas, las crisis, las dificultades. Te está doliendo, pero te está desarrollando el músculo de la fe. Está creciendo la fe. ¿Aló? Entonces tienes dos opciones, como hace la gente en el gimnasio. Dejo de ir. O me sacrifico al principio, porque ya después no duele. Ya esa gente que tiene esos músculos, imagínate, hay gente que tiene esto más grande que mi barriga. Uf. Esa gente ya no le duele. ¿Aló? Pero al principio le dolió. Al principio te va a doler buscar al Señor. Al principio te va a doler porque te va a dejar la gente que decía que te amaba. Te van a dejar tus amigos, te van a señalar, te van a juzgar. Al principio te va a doler. Amén. Pero valdrá la pena. Quiero ir a Daniel capítulo 7, dice la palabra así. Vamos a leer versículos, no todos, usted los lee en la casa completo. Anote Daniel capítulo 7. Usted va a meditar, a leer y a meditar en su casa durante toda la semana. Dice Daniel capítulo 7, mientras yo observaba, está hablando Danielito. ¿Daniel quién era? El profeta Daniel. ¿Quién era Daniel? Alguien que trabajaba en el gobierno. Era un funcionario público. Era un hombre de Dios, era un judío, que fue llevado en cautiverio desde su amada Israel a Babilonia. Allá en Babilonia se dieron cuenta que el hombre era un ungido de Dios que sabía aprender muy fácil y lo pusieron en puestos prominentes. Y llegó a ser el segundo en el mando del imperio babilónico, el segundo en el mando en el imperio persa y medo-persa. O sea que el hombre se movía en los más altos ámbitos de la parte de gobierno. Era un hombre que no podía negociar sus principios. Un día el gobierno le dijo: nadie puede orar diferente a orar al Dios de Babilonia. ¿Y sabes qué dijo él? Esa ley sí me toca no cumplirla. Y dice que abrió las ventanas y oraba 3 veces al día. Y lo vieron y lo metieron en el foso de los leones. Usted se sabe la historia del foso de los leones. No vengo a predicar de eso. Porque un cristiano no vende sus principios. ¡Aló! Un cristiano no deja de orar porque tenga sueño. Un cristiano no deja de venir a la iglesia porque tenga que lavar la ropa. Un cristiano no deja de venir los jueves por el hecho de que sencillamente está deprimido. Amén. Entonces Daniel era un hombre de principios, un hombre de Dios. Y Daniel dice que se colocó, devuélvete para coger la idea completa. Dice, mientras yo observaba esto, él estaba teniendo una visión. Diga conmigo, una visión. Se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. ¿Quién tomó asiento? Entonces él es transportado al cielo. Estaba en ayuno, estaba orando. Es llevado al cielo y colocan unos tronos. Usted sabe que un trono es una silla así bien pomposa, bien elegante, bien alta, ¿sí? Usted ha visto las sillas esas reales, ¿cierto? Entonces dice que se colocaron y allí se sentó un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas
centellaban como el fuego. Diga conmigo, era como el fuego que salía de ese trono. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. ¿Cuánto le servían? Centenares de miles estaban delante de él. Diga conmigo, está viendo el futuro. Alguien que diga, centenares le servían. La pregunta es, dígale que está a tu lado, ¿será que tú vas a estar ahí? Él estaba viendo el futuro. Fue llevado al cielo. ¿Hay viajes en el tiempo? Sí, hay viajes en el tiempo. Daniel viajó en el tiempo. Daniel viajó en el tiempo. Y está viendo que miles le servían. Esos miles tal vez estás tú. Pregúntate, ¿estoy yo? Imagínate en la eternidad sirviéndole tú al Señor. Ya el rapto ya ha ocurrido. Ya la iglesia se ha ido. Diga conmigo, es mi tiempo. Es mi tiempo. Es el tiempo de la iglesia de tomar decisiones. Dice, al iniciar el juicio, es que era un juicio. Pero como era el anciano de días, como era Dios Padre, miles estábamos adorando allí. Pero al iniciar el juicio, los libros fueron abiertos. Diga conmigo, hubo un juicio. Y se abrieron los libros. Yo me quedé mirando, dice Daniel, por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Él estaba viendo que apareció un cuerno. Dice que apareció una bestia. Eso lo lees versículos antes. Una bestia. Y la bestia tenía 7 cuernos. Pero de los 7 cuernos salieron 3 cuernos. Y de los 3 cuernos salió un cuerno insolente. Digo conmigo, un cuerno insolente. Imagínate una bestia así. 10 cuernos. Después le salen 3 cuernos. Y de los 3 cuernos sale uno. Seguía él mirando hasta que a esta bestia la mataron. Diga conmigo, hasta que la mataron. Diga conmigo, la bestia la mataron. Después vamos a ver quién era la bestia. En el Apocalipsis vamos a ver quién era la bestia. Eso lo dejo para la predicación que toque el Apocalipsis nuevamente, ¿correcto? Entonces diga conmigo, la bestia la mataron. Destrozaron y echaron al fuego ardiente. ¿A dónde? ¿Y qué es el fuego ardiente? El infierno. Entonces, ¿dónde echaron la bestia? Al fuego ardiente, al infierno. En esa visión nocturna, vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre. ¿Se acuerda que eso lo estudiamos en el Apocalipsis? Diga conmigo, con aspecto de un hijo del hombre. ¿Se acuerda que hay un evangelio que habla de que Jesús es el hijo del hombre? Venía entre las nubes del cielo. ¿En dónde venía Jesús? Entre las nubes del cielo. Mira eso tan lindo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas ahora lo adoraban a él. ¿A quién adoraron primero? Al anciano de días, que es Dios Padre. Cuando llegó Jesús en las nubes, bajó, fue a donde papá, saludó a papá, y dice que todas las naciones lo adoraron a él. Pregúntale que está a tu lado, ¿vas a estar ahí adorando a Jesús? ¿Dónde está ocurriendo eso? En el cielo. ¿Y quiénes están en el cielo en ese momento? Los salvos. Los salvos desde por allá, desde la época ancestral. La Biblia dice que Enoc caminó con el Señor y fue llevado al cielo. ¿Aló? La Biblia dice que el profeta Elías fue llevado al cielo. Entonces, los muertos, dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero y se unirán con los que están vivos en ese tiempo y subirán al cielo y se reunirán con Jesús. ¿Alguien quiere estar allá? Diga conmigo, Daniel está viendo una bestia. Usted puede estar mirando la bestia o puede estar en el cielo. Tiene 2 opciones. O mirando la bestia o en el cielo. ¿Qué prefieres? Yo prefiero estar allá adorando. ¿Aló? Porque antes que ocurra lo que dice el capítulo 7 de Daniel, la iglesia estará en el cielo. Por eso les digo hoy, es el tiempo de la iglesia. Por eso titulo el mensaje, es el tiempo de la iglesia. Porque la iglesia es el momento profético antes de que aparezca el anticristo. Y ahí estaba adorando. Había una multitud de miles de millares.
Yo no sé si tú te ves ahí, pero si no te ves aquí, menos te vas a ver allá. Así te lo digo. Si no te ves aquí adorando, porque eso yo llego a la prédica. En la eternidad vamos a adorar. Y en las alabanzas se adora. ¿Alguien me está entendiendo? Las alabanzas no es el relleno para esperar a la gente que llega tarde a la prédica. Las alabanzas es la preparación para lo que vamos a hacer en el cielo. Para lo que vamos a hacer en la eternidad. Porque al tener tú al Dios mismo ahí, al anciano de días, al Hijo del Hombre, a Jesús y al Padre, juntos, viéndolos cara a cara, viendo el poder, la majestad, el fuego. Yo me imagino, como dice una canción, puedo imaginarme cómo será vivir con Él. Dice que el Hijo del Hombre, su dominio es eterno. ¿Su dominio es qué? Y no pasará. Su reino jamás será destruido. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza. Porque Daniel es curioso. ¿Quién viendo una bestia de esta no se pregunte, ¿y esos 10 cuernos qué? Y el otro cuerno que le había salido y ante el cual había caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante, diga conmigo, más impresionante que los otros. Pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, dijo Daniel, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Diga conmigo, una guerra contra los santos. Voy a hacer repetir mucho porque esto es más que una prédica, una enseñanza. Y la enseñanza necesito que usted le quede ahí grabada. La prédica usted se acuerda en la idea del mensaje y eso lo llena de fe. Pero aquí usted necesita tener información. Diga conmigo, los santos de ese momento vivieron una guerra contra ese cuerno, contra esa bestia. Diga conmigo, los santos de ese momento. ¿Y a quién se refieren los santos de ese momento? Los santos de ese momento van a ser los judíos que le van a entregar el corazón a Jesús. Porque si usted vaya a averiguar, los judíos no creen en Jesús. Los judíos creen en Dios Padre, pero no en Jesús. Pero siguen siendo los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo sigue siendo hijo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces los judíos, la Biblia dice que Jesús vino, Jesús era judío. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a cuanto a todos los que lo recibimos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Somos hijos de Dios por adopción. Entonces, ¿dónde va a estar la iglesia? En el cielo adorando. ¿Y dónde van a estar los judíos que en ese momento se conviertan? En una guerra. ¿Aló? Pastor, pero entonces la guerra palestina. No, ese es solamente el comienzo. Porque todavía no se han convertido. ¿Aló? Cuando los judíos se empiecen a convertir, la iglesia tiene que estar en el cielo. Te pregunto, ¿vas a estar aquí o vas a estar allá? Porque cuando comience la tercera guerra mundial pronosticada desde hace muchos años, se ha hablado de una tercera guerra mundial y le ponen el nombre del Armagedón, porque en la Biblia está profetizada que será la guerra de Armagedón. Aquí Daniel está viendo esa guerra. Y el cuerno, ese malvado que habla insolencias, es el que lleva la batuta, es el que va adelante en la guerra. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrotará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y oprimirá a los santos de ese momento. ¿Quiénes son los santos de ese momento? Los judíos convertidos a Cristo. Tratará de cambiar las fechas importantes y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder. Por un tiempo. Repita conmigo esa parte. Por un tiempo. 2 tiempos y medio tiempo. Diga conmigo, parece un partido de fútbol. 2 tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Diga conmigo, 2 tiempos. Bueno, el tribunal tomará asiento. Se les quitará el poder y se les destruirá para siempre.
Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo. ¿Son quién? Ahí me lo está diciendo, pastor, ¿de dónde sacó usted que eran los judíos? Ahí dice. El pueblo del Altísimo. ¿Amén o no amén? Diga conmigo, el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Jesús. Porque a través de Jesús llegamos a Dios. Porque nuestros pecados nos fueron perdonados y eso nos hace hijos. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno. ¿Cómo? ¿Cuántos creen en Dios? Pregunto yo. ¿Y cuántos creen en la Biblia? ¿Cierto? Si usted cree en la Biblia. Mira, si usted cree que aparece una imagen en Instagram y le dice, si usted comparte este mensaje con 10 personas, usted va a recibir mañana 2 millones, y usted lo hace como tonto, ¿cómo carajo no va a creer en la Biblia? ¿Aló? ¿Cuántos creen en la Biblia? Que es lo único verdadero. Su reino será un reino eterno. Y usted llorando porque se va a morir. Si la palabra del Señor dice que morir es ganancia para los santos, para los que han vivido con el Señor, para los que mueren en Cristo. ¿Aló? Usted está haciendo pataletas. No haga pataletas porque está lejos del Señor. Haga pataletas porque no se ha puesto a cuentas con el Señor. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué estaba orando? La pregunta sería, ¿por qué estaba orando el profeta Daniel? Resulta que Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Jeremías murió 50 años antes de que él naciera. Es decir, que cuando Danielito estaba leyendo el libro, Danielito podía tener 30 años, es decir, que Jeremías murió hace 80 años aproximadamente. Y él tenía el rollo del profeta Jeremías, y el profeta Jeremías dijo lo siguiente, diga conmigo, 80 años antes. No se conocieron, pero cuando se haya cumplido los 70 años, ¿cuántos? ¿Cuántos? 7-0. No se le olvide el número, 7-0. Yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia. Alguien diga, al rey de Babilonia. Y aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruinas perpetuas. Yo quiero que nunca se le olvide lo que leímos en Jeremías capítulo 25. 25, ¿verdad? Diga conmigo, castigaré a Babilonia. Porque cuando estudiemos más adelante el Apocalipsis me va a aparecer una bestia. Y hay que saber de dónde sale esa bestia. Yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquellas naciones, país de los babilonios. ¿Cuánto le gustaría vivir en el país de Irán? ¿Cuánto le gustaría vivir en Irán? Allá hay armas nucleares. Allá hay la pobreza, el único que tiene plata es el rey. Allá están alistando la guerra. Bueno, Irán es Babilonia hoy. Y los convertiré en ruina perpetua, afirma el Señor. Haré que vengan sobre esa tierra todas las amenazas que anuncié. Todo lo que está registrado en ese libro y que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Ellos mismos serán esclavizados por muchas naciones y reyes poderosos. Así les daré lo que merecen su conducta y sus hechos. Diga conmigo, les está dando lo que se merece. ¿Por qué le va a pasar eso al pueblo de Israel? Porque eso es lo que se merece. Diga conmigo, lo que está pasando hoy en Israel. ¿Se acuerda que Hamás del grupo subversivo palestino llegó y mató y secuestró y torturó? Por su conducta. ¿Cuál es la conducta que está calificando Dios? La conducta que está lejos de Dios. Pero pastor, Israel ahora arremete más fuerte contra los palestinos. Eso sí que está lejos de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Jeremías capítulo 29, perdón.
Así dice el Señor. ¿Quién dice? Bueno, Jeremías repite lo que Dios está diciendo. Cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, alguien diga 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. ¿Qué pasó con Babilonia? Babilonia los sacó de Israel y los llevó prisioneros a Irán. ¿Correcto? Allá en Irán, Danielito se puso a estudiar y era más sobresaliente que la gente de Babilonia, ¿sí? Y lo nombraron a él parte del gobierno. Dice que tenía la sabiduría de Dios. Hacía ayunos para tener mayor sabiduría. Meditaba en la palabra del Señor. Entonces, en un país extraño, con lengua extraña, con costumbres extrañas, sobresalió. Escúchame lo que te estoy diciendo. Muchas veces la gente dice es que no hay oportunidades. ¿Sabe qué era Daniel cuando llegó a Babilonia? Un cautivo, como esclavo, sin derechos. ¿Sabe qué era el señor José en otra época? Cuando llegó a Egipto, un esclavo. Y llegó a ser el segundo al mando. Porque no depende de las oportunidades de la vida del político, depende de tu relación con Dios, porque Dios es el que abre puertas, Dios es el que pone contactos, Dios es el que da la oportunidad. Amén. Entonces pregúntate, ¿estoy fallo de oportunidades? Conclusión, estoy fallo de relación con Dios. Amén. Dile que está a tu lado, no te hagas el loco que es contigo. Entonces dice Dios, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Entonces les está diciendo a ellos que están en Babilonia, los haré volver. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán. ¿Me qué? ¿El rapto puede ser hoy? No. ¿Por qué? Porque Israel todavía no está invocando al Señor. Diga conmigo, me invocarán. Está hablando el Señor. Vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Cuándo alguien viene a suplicarle a Dios? Cuando le dice, Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Quiero ser tu hijo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo cuando regresó a casa? Vino humillado, vino a buscar al Señor, a suplicarle a su padre. Entonces ustedes invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo. Porque yo no he encontrado a Dios. Que tú lo buscas por interés. Me perdona lo que te estoy diciendo, interesado. Vienes porque estás viviendo un problema en tu casa, con tu pareja, con tu familia, porque no tienes plata, porque alguien te invita y no porque tú quieres. ¿Aló? Dice que Dios se deja encontrar cuando lo buscas de corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Diga conmigo, volverán. Yo los reuniré de todas las naciones. ¿De dónde? Pastor, pero es que eso está hablando del tiempo cuando Babilonia se los llevó. Ellos después regresaron porque Jesús no nació en Babilonia, nació en Israel. Pero todos se fueron para Babilonia. Aquí dice que los haré reunir de todas las ¿qué? Es decir, que no están hablando de ese tiempo. ¿Estamos? ¿Cuándo los judíos estaban regados por todas las naciones? Principio del siglo pasado, siglo XX. Estaban por todas las naciones de Europa, estaban en Estados Unidos, estaban en todas partes. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, milagrosamente la única nación que se ha formado en un día, porque todas las naciones se demoran mucho tiempo para formarse a través de la guerra. ¿O no se acuerda que Bolívar tuvo que pelear para que esto fuera la nación de Colombia? La única nación que se formó en un día milagrosamente fue el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU firmó y dijo, todos los judíos de todas partes del mundo, de todas las naciones, pueden regresar a Israel y ocupar el territorio que ahora ocupan los palestinos, pero es suyo.
y regresaron todos. Diga conmigo, está hablando de este tiempo. Y Danielito vivió más o menos unos 600 años antes de Cristo. Es decir que Danielito 2600 años antes profetizó lo que pasó hace 80 años. ¿Aló? ¿Cuántos creen en la Biblia? Solo un Dios poderoso puede saber perfectamente lo que va a pasar. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté. Afirma el Señor. O sea, pastor, que quiere decir que ya va a ser el rapto porque ya ellos regresaron. Sí, ya regresaron, pero todavía no le han entregado el corazón al Señor. Amén. Vamos a estudiar Daniel capítulo 9. Ya fuimos a Jeremías. Lo que estaba leyendo era lo que estaba en Jeremías. Danielito le empezó a orar al Señor porque dijo, mira lo que dice el profeta Jeremías, 70 años, Señor. ¿Aló? Y resulta que Daniel está leyendo eso 80 años después. Entonces dice, Señor, ya han pasado como 10 años y nada, aquí dice 70. Y él empieza a hacer un ayuno a ver qué pasó. Entonces Dios le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad, diga conmigo, y sobre Jerusalén. Porque la ciudad más importante de Israel, ¿cuál es? Jerusalén. Amén. Y sobre tu santa ciudad. O sea que hay que estar pilas. Todavía no puede ser el rapto porque Jerusalén todavía le pertenece la mitad a los árabes. Dígale que está a tu lado, todavía no. Pero ya regresaron. Entonces todo está determinado. Siga conmigo, 70 semanas están determinadas sobre su pueblo Israel y sobre su santa ciudad, sobre Jerusalén. Por eso tengo que estar atento a las noticias. Que en Jerusalén tal cosa. Que en Israel tal cosa. Porque empieza a marcar el reloj profético del tiempo de Dios. Diga conmigo, 70 semanas. Continuemos. Para terminar, la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es cuando se va fuera de la ley. Cuando se va fuera de los preceptos establecidos. Entonces, todo lo que se va a hacer, que Jeremías dijo, todas las abominaciones, todo lo que Daniel ya había visto en el capítulo 7, de todos los horrores que va a hacer ese cuerno, era una prevaricación porque estaba por fuera del mandamiento de Dios. Todo lo que te enseñan a ti de Dios que no está en la Biblia, eso es una prevaricación. Porque es algo que no está ahí en la Biblia, no está consignado en la Biblia. Dice, y poner fin al pecado. Diga conmigo, el pecado se acaba. ¿Cuántos han intentado decir no peco más y más se demora en decir no peco a pecar? Levánteme la mano, seamos honestos. Todo, ¿verdad? Pero ahí dice que el pecado se va a acabar. Diga conmigo, el pecado se va a acabar. Más adelante, en otra parte, dice que el diablo será lanzado al lago de fuego. Por eso es que el pecado se tiene que acabar. Porque el pecado es impulsado por los pensamientos. Que los demonios y Satanás me hablan y me llevan a hacer lo que no debo. Diga conmigo, ese día el pecado se va a acabar. Va a expiar la iniquidad, es decir, limpiar todo ese deseo pecaminoso que hay en mí. ¿Sí? Para traer la justicia perdurable. Alguien que diga justicia perdurable. ¿Alguien quiere vivir eternamente bajo una justicia perdurable? Donde no haya pecado. Y sellar la visión. Alguien que diga sellar la visión. Y la profecía. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. Santo es el que vive. Santo es el que reina. Diga conmigo, a él todavía no lo han ungido. Lo van a ungir. Pero me llama la atención lo que decía, sellar la visión y la profecía. ¿Y qué era lo que estábamos estudiando el domingo pasado en Apocalipsis? Que apenas estaban destapando los sellos. ¿Aló? Todavía los sellos no se han destapado. Así que no lo podemos cerrar todavía. ¿Dónde está la iglesia? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo fue eso? En el tiempo de Esdras, cuando deciden
reedificar a Israel. Estamos hablando más o menos unos 700 años antes de Cristo. Dan una orden. No, perdón, 700 no. Estamos hablando de más o menos 400 a 500 años antes de Cristo. Dan una orden para restaurar cuando llega el imperio medo-persa. Y Ciro, el persa, da la orden para que los cautivos de Babilonia regresen a su país, a su ciudad, a su territorio. Y ellos regresan, dice, desde esa fecha, escúchame, desde esa fecha, devuélvete. Sigue. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es ese Señor Mesías príncipe? Jesús. ¿Cuántos aman al Mesías? Habrá 7 semanas. Diga conmigo, 7 semanas. Y 62 semanas. ¿Cuánto da eso? 69. ¿Cuánto habló Daniel? 70. ¿Aló? Ahora me están diciendo 7, 62, hasta que Jesús muere en la cruz del Calvario. Y usted saca las cuentas matemáticas cuando fue la reconstrucción de las murallas del templo nuevamente en Jerusalén. Y pasaron 490 años. Perdón, 482 años para la venida de Jesús y su crucifixión. Porque estaba hablando no de 70 años y Danielito le estaba preguntando, Señor, ya pasaron 70, estoy 80 años y nada. ¿Te equivocaste en la profecía de Jeremías? No, no se equivocó. Danielito, te estoy hablando de 70 semanas de años. ¿Aló? Y 70 por 7, ¿cuánto da? 490. Entonces 481 años pasaron desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando Jesús viene a la tierra, se acababa de construir el templo. Herodes construyó un templo para congraciarse con los judíos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. O sea, semana 69, 7 más 62, 69. Se le quitará la vida ¿a quién? A Jesús. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Año 70, después de Cristo, destruyen la ciudad de Jerusalén por completo y el santuario. Un tal Tito, que más adelante, el general Tito, que después termina siendo el gobernante del Imperio Romano. Y su fin será con inundación. Esa traducción está mal hecha. Cuando me puse a investigar, la TLA está bien traducida. Dice, y su fin será como inundación. Diga conmigo, la Biblia se equivocó. La Biblia no fue escrita en español, es decir, que el Espíritu Santo no se equivocó. El que se equivoca es el que traduce. ¿Aló? Por eso uno cuando estudia la Biblia tiene que estudiar los originales, a ver qué es lo que están diciendo. Diga conmigo, el fin vendrá como una inundación. ¿Ha visto películas de inundación, verdad? Es decir, arrasan todo. No hay quien se salve. Es muy rápido. Y su fin será como una inundación. No será una inundación porque Dios prometió en el diluvio que no iba a haber más inundaciones para castigar al mundo. ¿Aló? Y hasta el fin de la guerra durarán la devastación. Diga conmigo, hasta el fin de la guerra. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Diga conmigo, hay un sacrificio, hay una ofrenda. ¿Dónde? En el templo. Pero ahorita no hay templo. Desde el año 70 no hay templo. Usted ve que los judíos están en el muro de los lamentos, al otro lado está el templo. Estaba, porque al otro lado es árabe. Al otro lado hay una mezquita. Donde está el templo de Jerusalén, ahora hay una mezquita musulmana. Entonces, ¿qué me está diciendo? Se tiene que reconstruir el templo. Amén. Usted mira en Google y ya encuentra todos los planos del pueblo de Israel para reconstruir el templo. Lo único que falta es conquistar Jerusalén completa. Diga conmigo, la Biblia mira el futuro. Pregunto, ¿cree en Dios? Es que Dios es el único que puede hacer esto.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Escúchame, diga conmigo, 70 semanas. Quiere decir que la última semana no ha arrancado. La última semana, ¿cuánto dura? 7 años. Dice que medio tiempo, ¿se acuerda? 2 tiempos, medio tiempo, ¿se acuerda? Bueno, dice que el primer tiempo, 3 años y medio, gobernará el anticristo para traer una aparente paz. Pero al medio tiempo dice que hará cesar en Israel los sacrificios. Y va a sacrificar un cerdo, es una abominación. Y va a levantar allí un altar de alabanza a él. Y serán 3 años y medio de devastación. Hablamos el domingo pasado acerca de, se destapó el primer sello. Y el primer sello era el caballo donde venía un jinete vestido de blanco y era el anticristo. ¿Aló? Diga conmigo, no ha empezado la semana 70. Pero la semana 69 se acabó cuando destruyeron a Israel. Entonces, ¿dónde estamos? En un stand-by. Estamos en el tiempo de la iglesia. Por eso cuando usted escucha a gente que no entiende esto que le prediqué, no sabe dónde está parado en la Biblia. Porque hay un tiempo para Israel y un tiempo para la iglesia. Levánteme la mano aquí los de Israel. Levánteme la mano aquí la iglesia. Cuando empiece la última semana, la iglesia no estará. Te pregunto, ¿te quieres ir con él? ¿Aló? ¿Cuándo puede ser, pastor? Puede ser pasado mañana. No te digo que hoy, porque tienen que conquistar Jerusalén. ¿Aló? Pastor, ¿pero cuánto se demorará construir un templo? ¿Ustedes no han visto cómo construyen en la China un puente de carros? En una noche. Lo que aquí demoran 2 años. ¿Usted ha visto construir un puente, verdad? 2 años. Allá en medianoche lo construyen. ¿No ha visto los videos? Y al día siguiente pasando los camiones, los carros por encima. ¿Qué falta? Que Israel empiece a entregar el corazón al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo lo que está pasando ahorita en la guerra de Israel es para que ellos se arrepientan y lo busquen. Porque cada vez que vienen problemas, uno empieza a buscar más al Señor. Y sí que tienen problemas. O es que no ha escuchado las noticias. Los turcos, los libaneses, quiten los turcos, los libaneses están ahora entrando en la guerra. Se están uniendo a Hamad. Usted no ha escuchado las noticias que por allá Irán va a entrar en la guerra. ¿Aló? Ya conmigo, me está poniendo esto color de hormiga. Pero yo les vine a predicar es que este es el tiempo de la iglesia. Y mientras sea el tiempo de la iglesia, van a haber sanidades, van a haber milagros, mira, van a haber oportunidades. Este es el tiempo de la iglesia para que se avive. Va a haber un crecimiento de la iglesia. Durante el tiempo que falte en el reloj profético, no ha empezado la última semana. No ha empezado la final del pueblo de Israel. ¿Aló? Estamos como en ese intermedio. El reloj profético de Dios parado. Por eso hay que estar atento, Israel. Mientras tanto la iglesia lo busca. Mientras tanto la iglesia ora. Mientras tanto la iglesia cree. ¿Te acuerdas cuando empezamos a leer Apocalipsis el domingo pasado que decía bienaventurado, bendito todo aquel que lee esta palabra profética y la cree? ¿Te acuerdas que así decía el Apocalipsis? ¿Cuántos la creen? Bendito seas, porque vas a caminar con el Señor.
Vas a dejar muchas cosas por caminar con Él. Vas a ser ofendido, vas a ser señalado, te van a dejar solo, te van a humillar. Pero sabes una cosa, tú no te vas a apartar de Él. Y si tú no te apartas de Él, te irás con Él. Ya sea que mueras y resucite o estés vivo en el momento que Él venga. Así que, prepárate, porque Jesús viene por su iglesia. Y termino con esto, pastor. Cuando la Biblia dice que todo ojo lo verá, que vendrá en una nube, es cuando sea el rapto, no. Cuando la Biblia dice todo ojo lo verá, es porque viene con su iglesia. No viene por su iglesia, viene con su iglesia. La iglesia se va 7 años antes. Es decir, cuando comienza la última semana, la iglesia no está. La que va a predicar durante los 7 años va a ser el pueblo de Israel, los santos de Israel que se conviertan. Amén. ¿Cuántos verdaderamente en medio de lo difícil que es este tema saben que están siendo edificados? Pregunto, ¿estoy siendo como claro? Porque este es el tema más complicado de la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Quiere que sigamos con el tema? Bueno, el otro domingo